El tema de hoy se llama el poder de una meta. Hay un tema que subyace en esto que es muy importante. O sea, una persona que no tiene una visión, que no tiene una meta, que no tiene un objetivo, un propósito, es una persona que no está estimulada a pelear por algo. Esto es lo que trae es el norte, el saber a dónde vamos, y una meta prácticamente es un fin al que podemos nosotros dirigir todas nuestras acciones y lo que pretendemos conseguir. O sea que todas las mañanas, tardes, noches despertamos con esa visión, con esa meta por delante. También la meta nos permite ser más eficaces en todo lo que podemos hacer, porque el problema es, recuérdense que somos limitados. O sea, ponemos todo nuestro empeño, nuestro corazón, nuestro tiempo, pero tenemos limitaciones. Y en el grado que tengamos una meta clara de a dónde estamos caminando, en ese grado todo nuestro esfuerzo va a estar dirigido básicamente a alcanzar esas metas. Aquí hay muchas personas, yo lo sé, que han sido personas de metas toda su vida, una profesión, un trabajo, un negocio, han sido metas claras en su caminar, en su vida. Y esta es una meta más importante todavía, que es el tema de la meta espiritual, que subyace atrás de todo lo que es prácticamente nuestra vida. Una meta también debe ser clara y alcanzable. Eso es importante, o sea, no es poner aquellas metas que nunca vamos a lograr llegar, sino son metas que sí podamos realmente entender, que sean claras y que sobre todo podamos medir. Porque una cosa que es importantísima en la vida humana es que podamos tener formas de medición. O sea, cómo estamos siguiendo en esto. La semana pasada me tocó dar un mensaje que se llama la medición de la fe. La Biblia habla de una poca fe, habla de una fe fingida, habla de una gran fe, habla de la fe que está creciendo. En fin, hay formas que si no medimos qué tanto estamos siguiendo en ese camino, pues lógicamente nunca vamos a saber si crecimos o no crecimos. El tema también de las metas es que debe estar orientada a un fin específico, a algo que es lo que apunta a todo nuestro esfuerzo y a todo lo que hacemos, que sepamos muy bien para dónde vamos. Por ahí hay un amigo pastor que dice algo que me da risa, pero es cierto. Dice, si usted no sabe a dónde va, cualquier bus lo lleva. Tome el que pase enfrente, que todo el mundo sabe para dónde va. Y lamentablemente hay muchas personas que en su vida profesional, en su vida de muchas áreas, son muy claros en sus metas, pero en las cosas de Dios no. Y aquí lo que quiero más que todo es traer todo esto y ponerlo dentro del contexto de lo que es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque muchas veces se pierde de vista la meta cristiana. O sea, muchas personas van a la iglesia, son fieles de una congregación, diezman, ofrendan, participan en actividades, pero no tienen claro hacia dónde es que va todo su esfuerzo en términos espirituales. Y esto subyace, decía, atrás de cualquier otra meta, porque una de las cosas maravillosas del poder de una meta en lo espiritual es que no necesariamente es un sustituto de las metas que usted tiene en la vida en muchas áreas. Lógicamente, eso no significa que ya no voy a estudiar, que ya no voy a trabajar, que ya no voy a obtener otro tipo de metas, sino lo que hace es poner una priorización en nuestra vida y ordenar nuestros tiempos y nuestros principales esfuerzos a aquello que es eterno. Porque ese es el punto de esto. Lo que hagamos en esta vida es bueno, pero aquí se va a quedar. Mientras que lo que estamos apuntando es a una vida eterna. Ese es el punto de las metas de esa naturaleza. Finalmente, una meta lleva y se refleja en una conducta. Háblele con usted a alguien un ratito qué es lo que hace en su día, en su semana y en su mes, y usted va a saber qué metas son las que tiene en su vida. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a mostrar en qué está invirtiendo su mejor esfuerzo. Y le digo, hay metas muy nobles, nuestra familia, etcétera, muchas cosas que son paralelas de esto, pero que jamás deben ser sustitutos
del tema de lo que son las metas en el carácter espiritual. Quiero trabajar con un par de escrituras, dos pasajes. Uno es Hebreos capítulo 12 y el otro es Filipenses 3. Yo soy de los que piensan que Hebreos fue escrito por el apóstol Pablo. Es una epístola sin autor directo, pero creo que es Pablo por el estilo literario, por el contexto, por el tiempo, por el manejo tan magistral de un teólogo de las escrituras, etcétera. Y el otro tema, Filipenses, definitivamente es escrito por Pablo. Ahora, el apóstol Pablo escribe mucho del contexto cultural y social y militar y religioso donde él vivió. Utiliza en las escrituras muchísimas alegorías y ejemplos que eran del diario vivir de los que recibían la palabra. O sea, es una aplicación práctica de cosas que la gente estaba totalmente identificada con esas situaciones, cosas que estaban pasando diariamente en la vida de la gente, pero las trae a un plano de una enseñanza espiritual. Y así encontramos muchos pasajes. De hecho, estos dos van a empatar con ciertos trasfondos culturales y otro tema que es el tema deportivo. Ambos están orientados sobre el tema deportivo también. Recordemos que en el mundo de Pablo había un gobierno militar romano, pero que realmente los que subyacían en todo el tema del gobierno eran los griegos. Por muchas líneas de pensamiento, filosofías, muchas cosas, era un mundo griego, no era tanto un mundo romano. Y en ese trasfondo, el griego era una persona extremadamente competitiva que siempre estaba esforzándose por hacer las cosas de una mejor manera en la guerra, y la forma como lo había encontrado canalizar era a través del deporte. De hecho, el día de hoy, ¿qué son las Olimpiadas? Son de origen griego. ¿Qué es la maratón? Es de origen griego. O sea, tenemos una inundación de muchas cosas de esa cultura sobre los tiempos de hoy, incluso el idioma. Todas las palabras en inglés, en español y en otros idiomas tienen terminologías que vienen del griego. O sea, fue un dominante total sobre incluso lo que fue el reino de los romanos, que era el que gobernaba políticamente. Ahora, Pablo usa todo esto como ventajas en el sentido que era más fácil comunicar un mensaje trayendo una situación que ellos vivían y presentándola a través de una alegoría para que comprendieran la enseñanza que había atrás ya desde el punto de vista espiritual. Y así tenemos Hebreos capítulo 12. Hebreos 12, antes que todo su contexto, termina prácticamente con el capítulo 11, que es la gran galería de la fe. Todos aquellos donde la expresión más importante del capítulo 11 es por la fe, y por la fe, y por la fe, después de explicar que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, después de hablar de la importancia de la fe, que sin fe es imposible agradar a Dios, y habla en términos de fe de una forma súper interesante, porque tampoco encontramos absolutamente ningún tipo de expresión religiosa, sino los hechos son una persona confiando en lo que Dios le ha dicho, enfrentando y superando un montón de situaciones. Ese es el capítulo 11 de Hebreos. Y Pablo parte de ese punto para presentar una parte espiritual y una parte material. La parte material es que va a hablar de alguien que está corriendo en un estadio, en un anfiteatro. Eso era la época de esto. Y al hablar de ello, había mucha gente en las gradas que estaba viendo la competencia. Y cuando habla de que tenemos una gran nube de testigos, no se refiere solamente en términos materiales a la gente que estaba en el estadio viendo un corredor, sino está trayendo toda aquella experiencia el capítulo 11, y esa gran nube de testigos de la cual habla son todos los héroes de la fe que se mencionan en el capítulo 11. O sea que lo que está trayendo es a un contexto de que lo que vivimos lo estamos viviendo delante de una multitud que ya pasó por ahí, de gente que ya
obtuvo la victoria de gente que ya fue fiel con Dios a través de muchísimas circunstancias. Eso es a lo que se refiere con la gran nube de testigos que tenemos alrededor. Y entra con la primera exhortación, una exhortación que sigue siendo válida al día de hoy. Si alguien ha competido en bicicleta, en lo que sea, hasta correr, los zapatos, etcétera, sabe que el enemigo número uno del competidor es el peso. Entre menos peso tenga alguien, más eficiente va a ser el esfuerzo de lo que haga. Y Pablo empieza aquí diciendo: despojémonos de todo peso. Vuelve a manejar el tema material y ahora introduce el tema espiritual. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado. Eso ya no es en términos materiales del competidor, sino eso ya es en términos de la vida cristiana. Así como el corredor, así como el que compite en un estadio, va a tratar de quitarse toda la cantidad de peso que pueda. O estaba leyendo hace poco que están haciendo bicicletas ya no solo de titanio, hay un nuevo material que es todavía más liviano y tan fuerte como el acero. O sea, siempre está buscando despojar peso para poder correr adecuadamente en cualquier competencia. Y aquí Pablo, el apóstol, viene y dice: despojémonos de todo peso. La gente le entendía perfectamente. ¿Por qué? Porque va hacia el punto de que estamos en una carrera, en una competencia, pero también habla en términos ya espirituales y del pecado. Y usa una terminología interesante: el pecado que nos asedia. O sea, es un tipo de situación que nunca vamos a lograr terminar de vencer en esta tierra. Y eso estamos conscientes. No vamos a llegar a un grado de crecimiento que podamos decir: bueno, ahora sí, ya el pecado ni se atreve a acercarse a mí. No es cierto, porque tenemos una naturaleza que todavía tiene que ser transformada, y mientras no llegue ese momento, no podemos dejar de ver la realidad que hay un pecado que nos asedia y tiene muchísimas fases, caras, etcétera. Pero lo importante es que aprendamos a bregar con él de tal manera que no nos sea carga para la carrera que tenemos por delante. ¿Me entiende cómo va la aplicación de lo práctico, de lo real, hacia la aplicación del tema espiritual? Luego dice: corramos. Oiga esta palabra: corramos. La vida cristiana es una vida de correr, es una vida de moverse, es una vida que nunca podemos sentarnos a descansar, hermano. Siempre tenemos que estar en movimiento, siempre tenemos que estar yendo hacia algo. Y ahí es donde la meta cobra ese tremendo aspecto de importancia en nuestra vida. Si es una vida que tenemos que caminar, que tenemos que movernos, que tenemos que correr por delante, más vale que entendamos cuál es la forma y cuál es esa meta hacia la cual estamos siguiendo. Dice: corramos, y presenta una característica que es muy importante al corredor: corramos con paciencia. Créame que ha sido uno de los temas más difíciles en mi vida y en la vida de yo sé muchos, el tema paciencia. Quisiéramos hacer las cosas en un abrir y cerrar de latas y que todo fuera fácil, pero precisamente el reto de correr la vida cristiana es un reto de paciencia. O sea, un paso a la vez, un momento a la vez, pero sabiendo exactamente a dónde vamos y despojándonos de ese pecado que nos asedia en cada momento. Mire cómo aquí ya introdujo apenas en un par de versículos toda la infraestructura mental de los oyentes que estaban totalmente relacionados con las competencias en el estadio, que sabían la importancia del que se entrenaba y corría, que se quitaba peso, y lo trae ya a la vida espiritual del creyente. Es lo que le digo, es una cosa magistral de manejar esto. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Toda la vida vamos a ir hacia adelante. Todo está diseñado para que siempre vayamos adelante. Usted no ve carreras donde vaya nadie para atrás. Y excepto cuando saltan distancia o cosas así, toman un poco de envión. De ahí para allá no hay nada de carrera hacia atrás. La vida cristiana es una vida de retos,
Es una vida, por eso es tan importante que sea una vida de metas, de aspectos concretos hacia los cuales estamos mandando todo nuestro esfuerzo. Le digo, vivimos experiencias en nuestra propia vida que nos ayudan a entender e ilustrar esto de una manera clara. Y le digo, yo tuve el gusto, porque durante 35 años corrí maratones de 42 kilómetros, y yo sí entiendo muy bien lo que es ir hacia adelante, lo que es quitarse peso, lo que se necesita de paciencia. De hecho, ya estoy operado en las 2 rodillas, ya pagué la factura. Pero le digo, ese tema, o los que han subido volcanes, también fue subidor de volcanes, y también hice triatlón. Todo es competencia, todo es hacia adelante, todo es carrera, todo es esfuerzo, y los motivadores son una meta. Me explico. En la antigua Grecia, ¿cuál era esa gran meta que buscaban? Una corona que se marchitaba en cosa de horas. Pero no era en sí el premio la corona, era la satisfacción de la meta alcanzada y de la competencia ganada. Ese era el punto. Y en la vida cristiana tenemos mucho más que una sola corona de esas, hermano. Hay toda una vida eterna, hay todo un sistema de premios de Dios. Y claro, no estamos corriendo por el premio, sino estamos corriendo porque esa es la forma como Dios quiere que nos movamos en esta vida, con bendición. Ahora, la carrera que tenemos por delante, y ya en el siguiente versículo, ya lo sitúa directamente en el mensaje que quiere transmitir. Puesto los ojos en Jesús. O sea, esa es la meta, ese es el punto principal. Recuérdense que todos somos llamados y estamos siendo transformados día a día a su semejanza. Entendiendo la semejanza, no que seamos dioses. Pero toda la palabra va orientada a que el que empezó la buena obra la continuará hasta el día que venga. Y le digo, somos partícipes activos de la obra de Dios en nuestra vida. No es solo de que yo me siento aquí, que el Señor haga la obra que quiera conmigo. No funciona la cosa así. Y por eso es tan importante entender esa meta, entender el puesto los ojos en Jesús, porque ese es el motivador que nos empuja, que nos catapulta cada día y que sobre todo nos ayuda a poder enfrentar muchas situaciones muy difíciles en nuestra vida, hermano. Enfermedades, problemas de otro tipo, familia, lo que usted quiera. Lo único que puede mantener nuestro ritmo en esa carrera, lo único que puede mantener es puesto los ojos en Jesús. Ese es el punto de todo esto. Fíjese que dice la palabra en Hebreos 11 que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Cuando Moisés renunció a toda la vida del palacio y escogió antes, dice la palabra, ser maltratado con el pueblo de Dios, parecería una decisión irracional. Pero lo que pasa es que tenía una más alta meta que lo que se miraba temporalmente. Por eso dice, despreció los deleites temporales del pecado. O sea, ¿qué estaba viendo? Estaba viendo al invisible. Es exactamente el mismo punto que sostiene. Y así lo encontramos en la vida de cada uno de los personajes. Dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Qué era lo que motivó a Abraham? Este llamado de Dios sobre su vida. No sabía ni para dónde, pero sabía que Dios iba con él. Y así empezamos a encontrar casos en toda la escritura. Algunos con metas más tangibles, como el arca que construyó Noé, como las ciudades que fueron construidas por los ejércitos que fueron derrotados. Eran metas más concretas, pero donde siempre los ojos estaban puestos en alguien más allá de lo que ellos estaban peleando. Ahora, dice aquí mismo en el pasaje, Jesús, y es llamado el autor y consumador de la fe. Me llama la atención que la palabra traducida consumador no habla de alguien que hizo algo, sino habla más en el contexto de alguien que sigue haciendo algo. ¿Me entiende? Y no quiere decir que sigue salvándonos, sino se refiere a que la obra todavía no ha sido concluida. Y esa obra somos nosotros.
Exactamente. Somos nosotros los que estamos en un proceso. Por eso la palabra dice que el que comenzó la buena obra la va a continuar hasta el día que venga. O sea, mientras no suene esa trompeta o mientras nosotros no seamos llamados a la presencia de Dios, eso sigue siendo una obra en construcción. Ahora, el autor y consumador de la fe, y ahora va a cambiar a la meta, que es Jesús, y va a usar a Jesús como el testimonio de toda esa nube que está a nuestro alrededor viendo, y lo presenta en qué términos. Oiga, mire lo que dice. Dice Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él. Aquí quiero detenerme un momentito. ¿Qué era lo que Jesús estaba viendo delante de él? Y eso está en la parte final del versículo. Dice sentarse a la diestra del trono de Dios. O sea, lo que Jesús estaba viendo en términos más allá de lo que venía, del sufrimiento, del dolor, del proceso de la redención, de la misma humanización que hizo para poder ser el Cordero de Dios. Sus ojos estaban puestos en el trono de Dios. O sea, ese es el mismo ejemplo otra vez, donde los ojos de alguien están puestos por encima de la situación y la circunstancia del día de hoy. Y oiga, ¿cómo lo introduce en medio? Dice, el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. O sea, él sabía que era lo que venía. Y le voy a decir, no era solo el sufrimiento físico, que fue terrible, sino era ese momento de separación por nosotros en la misma cruz. Porque déjeme decirle, estoy totalmente en línea con los teólogos que expresan el por qué me has abandonado como un verdadero abandono. Un abandono porque fue cuando cargó toda la carga de pecado nuestra y Dios no podía tener contacto con el pecado. Es ahí donde viene el punto más central de todo lo que es el tema de la teología de la expiación. Pero todo ello que venía, imagínense, no pensemos solo en la parte del sufrimiento físico y la humillación. Pensemos en el momento de separación con el Padre, cuando había estado con él desde la eternidad y para la eternidad. O sea, ¿qué iba a sentir en aquel instante en esa cruz? Por eso vemos el clamor, ¿por qué me has abandonado? Ya se puede usted imaginar lo que sufrió en ese momento en su corazón. Y era para que los que estábamos separados viniéramos a estar en comunión perfecta. Ese momento tan pequeño en ese lugar. Pero todo aquello dice que lo menospreció. O sea, estaba viendo qué era lo que venía de inmediato, pero sus ojos estaban puestos en la diestra del trono de Dios. Y es el punto que quiere transmitir el autor en este pasaje. Dice, tenemos una carrera por delante que correr. Despojémonos de todo peso. Hay un montón de testigos y ya trayendo solo la parte espiritual, no le interesa el corredor físico que se despoje peso y que tiene un estadio lleno de gente que está bien. No, está hablando en términos de aquellos que han tomado esa decisión antes de ellos. Y son los que están en el capítulo 11 y que menospreciaron sus vidas, menospreciaron lo presente porque sus ojos estaban puestos en el autor y consumador de la fe. Ese es el punto, como trae la explicación de este pasaje hacia esta parte. Ahora, en Filipenses capítulo 3, Pablo sigue tocando el mismo tema, pero ahora viene más profundizado nuevamente. Y aquí parte de otro aspecto. Cuando vemos los primeros versículos del capítulo 3 de Filipenses, está hablando del valor que le daba los judíos a la religión. O sea, está hablando de lo que significaba para ellos la religión. Y lo está usando como un punto de referencia donde incluso se perdieron atrás de aquello porque perdieron la visión de lo que venía con Cristo. Seguían aferrados a aquello. Por eso incluso hay una terminología ahí donde dice perros. Es muy dura
Y según los teólogos no se está refiriendo a los paganos, a los no judíos, sino está hablando ya de una cierta brecha de los judíos que se habían vuelto los peores enemigos del evangelio. A eso se está refiriendo. Y es ahí donde el apóstol empieza a argumentar en términos de valores de lo que aquello significaba para él y quién era él, pero contrastado con lo que había encontrado en el camino de Damasco, que era nada menos y nada más que al Señor Jesucristo. Y ahí empieza la argumentación del pasaje y vuelve a utilizar otra vez las figuras de metas, la figura de carrera, vuelve a utilizar toda esta alegoría, solo que aplicada a su propia vida, porque está dando testimonio de aquella situación. Fíjese que en el versículo 4 dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Y empieza a sacar el currículum. Circuncidado al 8º día, que era perfectamente lo que la ley mandaba, del linaje de Israel, o sea, no era alguien que se había convertido, era alguien que había nacido en el seno del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, que era considerada como el corazón de todas las tribus también, una de las más pequeñas, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. O sea, si me quieren venir a decir quién soy yo, cómo he sido creado, cómo he vivido, yo tengo muchísimas cosas de que me puedo gloriar. Eso es a lo que se está refiriendo en la argumentación. O sea, recordemos que esto lo está tocando con personas que le daban una sobrevalorización al tema religioso. Entonces le dije, si ustedes lo que quieren es presumir currículum religioso, yo tengo todavía más. Por eso usa la expresión yo más en la carne. Pero oiga, ¿cómo viene esto luego? Dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Y déjeme decirle, estos son dos términos muy interesantes. En primer lugar, el tema de perseguidor de la iglesia, porque estaba viviéndose en un momento que el peor perseguidor de la iglesia era el judaísmo. Consideraban una herejía todo lo que se estaba enseñando de Jesús, e incluso se había levantado el Sanedrín con una línea de hacer blasfemar y matar a todo el que se hiciera parte de esa llamada secta, entre comillas, que eran los cristianos. Recuérdense que de ahí fue que Dios sacó a Pablo. Era uno de los principales ejecutores del Sanedrín para ir a perseguir incluso fuera del mismo Israel. Ahí fue donde lo encontraron en el camino a Damasco, y era encargado de ir a matar y hacer blasfemar a los cristianos. Era su trabajo. ¿Por qué? Porque consideraban que aquello era una herejía, era algo que se había separado y que le estaba haciendo mucho daño al judaísmo. Esa era la línea de pensamiento. Entonces dice Pablo, aparte de todo este currículum, aparte de todo esto que soy de nacimiento, además he sido celoso perseguidor de la iglesia. O sea, si me quieren preguntar hasta dónde llegué con la creencia que tenía de esto, y algo que es una aseveración muy tremenda, es cuando dice, en cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. O sea, era muy poco aquel que dentro del contexto de toda la ley de Moisés, más otros 600 y pico de mandamientos que le habían añadido a la ley en los últimos 400 años, donde era cómo se lavaba el vasito, dónde se caminaba, cómo se lavaba la colchita. Había un montón de cosas más sobre la ley. Dice, en respecto a todo eso, irreprensible. Nadie podía decir, no, usted no cumple. Ahora, ¿por qué enfatiza tanto y se encumbra de esa manera para lo que viene a continuación? Lo que quiere presentar es cómo todo aquello por lo cual cualquiera daba su vida y apreciaba como lo más grande desde el punto de vista de los judíos, para él se había convertido en algo sin valor. Ese es el punto, ese es el cambio, ese es como le llama un hermano, ese es el caballazo que le pegaron en el camino de Damasco. Allá no volvió, cuando se levantó y se quitó el polvo ya no era el mismo, hasta ciego se había quedado. O sea,
ese punto, lo que viene a ilustrarnos acá es cómo se convirtió Jesús en la meta de su vida a través de esa situación. Miren lo que sigue a continuación. Dice el verso 7: pero cuantas cosas eran para mí ganancia. O sea, alguien posicionado en ese momento, en ese lugar, tenía muchísimas cosas de qué gloriarse. Por raza, por posición eclesiástica, por conocimiento teológico, por poder. Tenía todo. Todo desde el punto de vista de un judío en esta época, en ese lugar. Y además, ayudante del Sanedrín, porque por edad no podía ser miembro, pero iba camino ya de ser miembro del Sanedrín más adelante. Ahora, dice todas esas cosas, oiga, que para mí eran ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aquí vengo a amarrar el otro tema con este ya desde el principio. No podemos correr esa carrera si en nuestra vida la meta más sublime, la meta más grande en nuestra vida no es puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y eso no significa, vuelvo a insistir, que usted ya no puede ejercer una profesión o que usted se tiene que enclaustrar y irse a vivir una vida monástica o volverse una persona ascetista. No estoy hablando nada de eso, porque ese es el extremo donde han llevado esto. Jesús dijo claro: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. Y dijo: los envío a ustedes como quien lo envían entre perros, pues entre lobos. O sea, la vida del cristiano es en esta tierra. La vida del cristiano es en medio de su pueblo, de su nación, pero siendo un agente de cambio. Alguien que, como Pablo, pueda decir: tal vez la religión para mí era lo más grande que tenía y otras muchas cosas más, pero ahora lo tengo por pérdida por el excelente conocimiento del amor de Cristo. ¿Entiende cómo viene a cambiar la perspectiva? Y cuando Jesús se vuelve ese objetivo, cuando Jesús se vuelve esa meta, por supuesto que se va a reflejar en qué gastas tu tiempo, se va a reflejar en qué inviertes tu vida. ¿Entiende ese punto? Y como le digo, vuelvo a insistir, esto no es un desequilibrio de abandonar a la familia y que ahora yo, como ya me convertí, ahora ya solo a eso me dedico. No, estamos hablando en términos internos de tu corazón. ¿Cuál es el objetivo primario de tu vida? ¿Cuál es la meta más sublime que tú persigues en tu vida? ¿Entiende? Y le digo, todas las demás se quedarán en esta tierra, pero esta es para la eternidad. Y Jesús, por eso, podía ver lo que venía de sufrimiento, de dolor, de separación, como algo menospreciable a la par de lo que había atrás de aquello. Podía entender que estar a la diestra del Padre era lo más sublime, aunque vemos también, no hay que perder de vista Juan 15. Padre, te pido que me vuelvas a donde estaba contigo al principio. No fue la exaltación, fue por la humillación en función de eso. No fue que desde la eternidad no estaba en ese lugar ya. Pero ese es el punto, y ahí es donde se expresa el amor. Que siendo, dice, igual a Dios, se humilló a sí mismo y tomó forma de siervo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, dejó su trono de gloria por 33 años. Y como decía mi pastor, que esto nunca se me olvidó, el Eterno dejó la eternidad y entró en el tiempo para que los que estábamos en el tiempo pudiéramos ir a la eternidad. Y esas son las formas de expresar esto. Amén. Dice el verso 8: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa es una expresión, no le voy a decir qué dice el original, porque no usa basura, es una palabra más fuerte todavía, algo más despreciable. Dice, lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermano, la vida cristiana tiene que llegar al punto en que no haya nada más grande en tu vida
que no sea Cristo. Si no, no podemos correr la carrera que tenemos por delante. Así es sencillo. Y cuando la gente trata de vivir vidas divididas, donde medio miran a Cristo un día y lo dejan de ver y se van por otro lado, les digo, nunca van a avanzar. ¿Me entiende el punto? Tiene que ser esa meta, tiene que ser ese objetivo, ese aspecto primario. Todo lo demás es añadidura, hermano. Porque como te digo, no quiere decir que no sigas cumpliendo metas en tu vida. Claro, hay muchas cosas que siempre nos faltan por hacer, especialmente si usted es tan inquieto como yo. Siempre va a haber algo que está por delante. Alguien me decía hace poco, ya saliste, porque mi hijo, el chiquito, ya se me va a graduar de la universidad, ya ganó el privado y está en los últimos temas ahorita. Me dice, vaya, saliste, las 3 casadas allá en Estados Unidos y el otro ya se va a graduar y se va a ir. No le digo, no he terminado. Tengo una esposa para toda la vida todavía y tengo muchas cosas más que hacer antes de irme. Amén. Pero sigue habiendo una meta. Y le digo, es ahí también donde la pareja va a trabajar como equipo cuando ambos comparten la misma meta. Ahí es donde viene el tema de esto también. Porque podremos ser diferentes en muchas cosas, pero en algo que somos iguales en un matrimonio cristiano, es que lo más valioso es el autor y consumador de nuestra fe. Y ahí es donde eso mantiene esa sinergia y yendo hacia el mismo punto. Mire, antes mi cuñada era la que me cubría en la iglesia cuando yo no estaba a veces, por eso mi esposa venía. Ahora no voy a pensar mal que casi no viene, pero lo que pasa es que mi cuñada falleció el año pasado y ahora es ella la que tiene que quedarse a cargo de la iglesia cuando yo no estoy. Pero le digo, el objetivo, hacia dónde vamos, está claro. ¿Me explico? Está claro. Y eso no quita otras metas, otras cosas que queremos hacer todavía en la vida, pero siempre puesto los ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Ahí es donde está el centro y lo que fortalece toda tu vida. Y ahí se cumple la ley perfecta. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Mire, esa es la maravilla de Dios. A mí me dio una palabra el Señor hace muchos años y a veces se me olvida, no le voy a negar. Me dijo, ocúpate tú de mis asuntos, yo me voy a ocupar de los tuyos. Y a veces uno pierde la vista de eso y empieza a afanarse y preocuparse por sus propios asuntos, porque pierde la vista de eso. Ahora, sigamos viendo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y oiga, aquí habla de por qué. Es que Jesús es el centro en su vida. Dice, y ser hallado en Él. Esa expresión es muy importante. ¿Hacia dónde nos movemos con Cristo como la meta de nuestra vida? A llegar un día a ser hallados en Él. Y recuérdese que ser hallado en Él no es el concepto panteísta de absorción, sino es simplemente el tema que nos habla de ser hallados en todas las cosas de nuestra vida en Cristo Jesús. Recuérdese, como redención, promesa, todo lo que Él significa para nuestra vida. Y no voy a hablar de esto, pero no es lo mismo estar en Cristo, que Cristo esté en mí, que yo estar en Cristo. Aquí está hablando de yo estar en Cristo, en todo lo que Él significa. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Por qué vamos a entrar un día a la misma presencia de Dios? Ya tenemos entrada libre al trono de la gracia por el camino nuevo y abierto a través del velo de su cuerpo y su sangre, para alcanzar el oportuno socorro y para nuestra vida de oración. Pero un día vamos a estar delante de Él en términos ya completos. Y es a eso que se refiere cuando habla de ser hallado en Él y cuando habla de ser hecho la justicia de Dios en Él.
O sea, ¿qué es lo que mira Dios en cada uno de nosotros cuando nosotros somos hallados en Cristo? Lo que mira es a su Hijo. Amén. Y es ahí donde Dios no bajó el estándar de requerimiento de 100% santidad, que los hombres jamás íbamos a lograr alcanzar, sino lo que hizo es al 100% santo, lo hizo pecador para que en él fuéramos hechos 100% justicia de Dios en él. Amén. Tiene muy claro a dónde va. Ahora, ya solo con esto que hemos dicho, hermano, podemos entender la posición de un apóstol. Todo aquello, viví toda mi vida, me crié a los pies de Gamaliel, uno de los grandes teólogos de Jerusalén. Te era presumido de toda mi árbol genealógico hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, todo aquello. Cuando me di cuenta qué fue lo que encontré en el camino de Damasco, y cuando me di cuenta quién era el Señor que me decía: yo soy Jesús a quien tú persigues, ese día mis valores se dieron vuelta. Todo aquello que era ganancia se volvió pérdida, y ahora toda mi vida está orientada a ser hallado en Él, porque soy la justicia de Dios en Él. A fin de conocerle, verso 10. Mire cómo va describiendo todo. A fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y aquí le pone algo que no es muy agradable, pero es parte de. Y la participación de sus padecimientos. Jamás entendido como que seamos coautores de salvación. Por supuesto, eso sería una aberración teológica. Padecimientos en el sentido que si a mí me despreciaron, a ustedes los van a despreciar. Si a mí me persiguieron, a ustedes los van a perseguir. ¿Por qué? Por ser discípulos de Jesús. A eso es a lo que se refiere con el tema de padecimientos. Y Pablo estaba tan claro de esto que cuando Dios le manda un profeta y 4 hijas profetizas y todo el mundo les dice que no vaya a Jerusalén porque lo que le viene, dice: no, ya sé qué es lo que me viene, pero voy para allá porque allá me mandó el Señor. O sea, cómo tenía una convicción tan clara. ¿Por qué? Porque la meta era muy clara en la vida de Pablo. Eso no lo iba a retroceder nadie, hermano. Ese es el punto. Mire, hace poco hablaba con unas personas yendo para Ipala, en Chiquimula. En la carretera se atravesó una mula. Miren, nunca, en primer lugar, no había visto una mula tan grande yo. Ese no era un animal, cubría más de media carretera. Le pegaban, la empujaban, hasta un carro le empujó y no se quitó. Al final todos tuvimos que hacernos a un lado, y hasta los trailers se iban por la cuneta porque nadie la podía quitar. Pero sabe que a mí me dio un ejemplo eso. Eso me dijo: así tenemos que ser en Cristo, hermano. No sé si me entiende cuál es el mensaje. Así, que no nos mueva nada. ¿Me entiende? Que no nos mueva nada. Estamos metidos en lo que creemos, en quién es nuestro Cristo. Estamos totalmente pagados. Por eso Pablo decía: yo sé a quién he creído. Esa es una expresión muy importante. Y ese común denominador lo encuentra en toda la Biblia. ¿Por qué Sadrach, Mesach y Abednego le dicen a Nabucodonosor: nuestro Dios puede librarnos del horno y nos librará? Y si no, de todos modos no vamos a adorar tu imagen. ¿Me entiende el punto? Ese es el tema de la convicción cuando los ojos están puestos en el autor y consumador de nuestra fe. Es ahí donde apreciamos el tamaño de tremenda salvación y misericordia de Dios en nuestra vida, que no va a parar aquí, sino va para la eternidad misma. Ese es el punto. Sigamos, terminemos el pasaje. Conocerle y conocer el poder de su resurrección, llegando a ser a Él, semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. La expresión entre es muy importante. ¿Por qué? Porque hay una resurrección de los muertos y una resurrección de entre los muertos. Y esa está hablando de la del rapto.
cuando no van a ser todos los que se van a ir, sino los que murieron en Cristo. Aquí Pablo está claro: quiero ser hallado entre los de la resurrección. Es lo que se llama la primera resurrección teológicamente en Apocalipsis también. Por eso, palabritas tan sencillas como entre, de adentro, de, a, son cosas trascendentes para que esto quede claro en la doctrina de nuestra vida cristiana. Ahora, verso 12. Otro aspecto importantísimo de la vida cristiana y de la carrera cristiana. Dice, no que lo haya alcanzado ya. O sea, ni que sea perfecto. Eso estamos conscientes cada mañana, cada tarde y cada noche en nuestra vida, hermano. Todavía no está terminada la obra. Todavía está en proceso. Todavía hay muchas cosas que tenemos que despojarnos del pecado que nos asedia. ¿Entiende? Todavía hay muchas situaciones que se cruzan en nuestro caminar y en nuestra vida que lo que pretenden es precisamente apartarnos de esa visión de Jesús, el autor y consumador de nuestra vida. Y el enemigo va a ser especialista en mandar todo tipo de dardos, de pegar con tubo, con bate y con lo que sea, para que la persona quite los ojos de la cruz. Este es el punto, pero es ahí donde recuerdes la mulita. Así yo estoy aquí, yo creo en mi Cristo y aquí no me mueve nadie. Que el diablo dé la vuelta a la esquina si quiere. ¿Me entiende? Veamos esto. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Qué es prosigo? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ve cómo estamos hablando del mismo tema. Sino que prosigo por ver si logro asir, o sea, agarrar, alcanzar aquello para lo cual también yo fui asido por Cristo Jesús. Y aquí hay un tema, hermano, y aquí lo voy a referir con un personaje del Antiguo Testamento en Génesis, y es el caso de Jacob. Jacob peleó toda la noche con un ángel, el ángel de Jehová nada menos. Y cuando ya rayaba el alba, y el ángel le dice, déjame porque me tengo que ir, lo que hizo fue asirse del ángel y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Ese es el asirse. ¿Entendemos eso, mi amado? O sea, nuestro corazón, cuando los ojos están puestos en el Señor, es asirnos de Él, porque te quiere bendecir, pero tenemos a veces que te nos tienen que descoyuntar, como le hicieron a Jacob. En la mañana le descoyuntaron el muslo y andaba cojeando, pero tuvo la bendición. Y mire qué tremenda bendición. Tu nombre ya no será engañador, que era Jacob, sino ahora te vas a llamar Israel, que quiere decir el que vio a Dios. Imagínense qué cambio de nombrecito, hermano. Y así son todos los cambios de nombre en la palabra. O sea, ese es el cambio de asirse. Por eso el apóstol aquí dice, yo quiero asir a Cristo de la manera que Él me ha hecho, me ha asido a mí. O sea, en ese camino de Damasco, el Señor lo tomó. Y todo eso lo encontramos en Hechos 26, cuando Pablo habla del testimonio, de por qué se le apareció y qué fue lo que le dijo y qué fue lo que le encomendó. Y termina con una expresión donde dice, y no fui rebelde a la visión celestial. Eso es asirse, ¿me entiende? Eso es agarrarse de lo que Dios está haciendo en tu vida para que siga adelante, pero tenemos que correr con paciencia y puesto los ojos siempre en el autor y consumador de nuestra fe. Verso 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Les cuento que la vida cristiana no tiene jubilación. No viene el momento, bueno, ya hice todo lo que puedo, ahorita sí me siento a descansar. No hay descanso, hermano. El día que descanse va a descansar en paz de una vez, pero en la presencia de Dios. Pero mientras estemos acá, siempre va a haber una carrera que correr, una lucha que pelear. Siempre vamos a tener por delante el correr con paciencia y solo podemos soportar si los ojos están puestos en el autor y consumador de la fe.
Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, y esto me gusta, esa es la última parte del mensaje. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Por qué es importante esto de olvidando lo que queda atrás? Hay muchas personas que si han fracasado, el fracaso se vuelve un ancla por la cual ya no caminan. Y si tuvieron un gran éxito, también puede ser un ancla. Ay, aquellos tiempos en que tal cosa. O sea, ese olvidar lo que queda atrás. Me imagino, Pablo podía pensar, cuando yo llegué a tal parte y los hermanos y cómo se convirtieron. O sea, qué bendición. Pero una cosa hago, ya eso ya pasó. Tengo todavía mucho que hacer por delante. Ese es el tema de lo que estaba poniendo como condición. No lo he alcanzado, por eso me tengo que olvidar lo que está atrás, que nunca se vuelva una carga, y extendiéndome a lo que está adelante. Esta palabra extenderse es muy interesante y la vemos claramente en las carreras de velocidad, en las olimpiadas y en todos los campeonatos. ¿Se ha fijado cuando llegan a la meta qué es lo que hace el corredor cuando va con otros a la par? O sea, es esa inclinación, eso es aquello que dicen le ganó por una nariz. Eso es extenderse. Voy a ir más allá de lo que yo mismo puedo con tal de alcanzar esa meta. A eso se está refiriendo. Y le digo, las personas que lo están oyendo, que los principales receptores eran judíos conversos y eran los de Éfeso, entendían perfectamente qué les estaba hablando por ese mismo mundo cultural deportivo de los griegos. Se extendiéndome a lo que está delante, prosigo ¿a dónde? A la meta. ¿Vemos? O sea, todo lo que ha venido haciendo está en función de una meta. Todo está en función de una meta. Pero esa meta, aquí le añade algo. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Yo tenía una maestra de teología que siempre nos repetía: el llamado más grande que cualquier hombre pueda tener es el llamado de Dios en Cristo Jesús. Es lo más grande. No hay otra cosa, mi amado. Porque todo lo demás se acabará y pasará. Y qué bueno, Dios nos da vida para hacer muchas cosas en este mundo, pero nunca perder que los ojos deben estar puestos en el autor y consumador, y que esa meta es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y por eso más adelante puede decir: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por ganancia, lo que habíamos leído. Amén. ¿Cómo está el ordenamiento de nuestras metas en nuestra vida? Este mensaje, déjelo en su corazón, medítelo. Llegue a su casa y váyase a su terraza, a su baño de oración, donde tiene privacidad con Dios, y pregúntese a sí mismo: ¿qué tanto significa Cristo para tu vida? ¿Qué tanto significa ese llamado? Porque hay personas que han pasado en la iglesia años y nunca ayudan en nada, nunca hacen nada. Le digo, este es un llamado a que esa meta se convierta en lo más importante de tu vida, sin tener que dejar otras metas que tienes en tu vida. Amén. Vamos a orar esta mañana. Amado Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias, Señor, por ese supremo llamamiento tuyo en Cristo Jesús. Gracias por enseñarnos cuánto debemos poner nuestros ojos en el autor y consumador de nuestra fe. Gracias, Señor, porque sabemos que un día vamos a estar totalmente delante de tu presencia, y ese día vamos a poder decir, como dijo Pablo: hemos alcanzado esa meta, hemos corrido la carrera que teníamos por delante, y ahora solo está pendiente ese galardón que tú ofreces a los que te son fieles. Gracias, Señor. Ayúdanos siempre a reflexionar con esta palabra. Cuando venga la tentación de darle poco tiempo a la palabra, de alejarnos de la iglesia, de dejar, Señor, de activar en tantas cosas que hay en tu pueblo para
porque nos afanamos de tantas otras cosas, pero que recordemos que lo más grande, la ganancia más grande que tenemos es ese llamado tuyo en Cristo Jesús. Bendice cada uno de mis hermanos, bendice tu iglesia y sigamos siempre adelante con esa gracia y ese amor de tu llamado en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mi amor.